En el primer apartado de Ven, sígueme, viene una serie de preguntas que me resultaron muy interesantes. El apartado se llama El Salvador me ayudará a afrontar los desafíos de la vida. Ahora, en este punto, en el estudio de Ven, sígueme, nos dice que o nos aconseja que consideremos la serie de dificultades que afrontó Nefi durante estos capítulos que vamos a estudiar en esta semana. Y entonces viene un segmento que viene, ubica la dificultad y luego cómo reaccionó Nefi ante esa dificultad. El tercer punto es cómo los ayudó el Señor. Y el cuarto punto es qué aprendes que puedas aplicar a las dificultades que afrentas tú en tu vida el día de hoy. Así que bueno, vamos a tomar como punto de partida este ejercicio que nos sugiere Ven, sígueme y vas a ver que nos vamos a llevar cosas interesantísimas. Mira, Nefi en estos 3 capítulos que te acabo de mencionar habla de 3 desafíos. El primero se refiere a la pérdida de un arco, cuando se rompe el arco. El segundo se refiere a un desafío que él tenía de construir un barco y la oposición que en consecuencia recibió por parte de su familia. Y el tercer desafío que Nefi enfrentó fue la situación de rebeldía de sus hermanos y otros cuando ya iban trayecto a la tierra prometida. Si tú te fijas, el arco es una cuestión netamente accidental. El segundo es algo que el Señor le pidió que hiciera, es algo que el Señor le mandó. Y el tercero es una cuestión de rebeldía. Nota las diferencias en cada una de estas dificultades. Vamos con el primero, el arco. Mira, en el capítulo 16 del libro de Nefi, a partir del versículo 18, ve lo que dice. ¿Cuál es la primera dificultad? Se rompe el arco. Ve el punto 1 que está en pantalla. Yo, Nefi, salí a cazar. He aquí, rompí mi arco, que era de acero fino. Él rompió su arco. Nefi lo azotó. Nefi provocó. Nefi hizo algo para que se... No, el simple uso del arco implicó que llegara a esa condición. Algo netamente accidental. En ocasiones, queridos amigos, enfrentamos dificultades que simplemente suceden. Ni tú lo provocas, ni nada por el estilo, sino que sucede. En este caso, Nefi afronta la pérdida de un arco. Bueno, ¿qué sucede? Como consecuencia de que se rompe el arco, viene una serie de consecuencias que caen en cadena o viene en cascada. Mira, vamos a ver en el versículo 18 también, ¿qué dice? Sus hermanos se enojaron. Se enojaron contra mí, dice Nefi. Se enojan contra mí. O sea, pueden imaginar cómo se sintió Nefi y todavía tener que aguantar o soportar las quejas o las culpas que le estaban echando los hermanos. Lo tachaban seguramente de descuidado. Luego dice, en el versículo 19, ve el punto 3. ¿Qué sucede en consecuencia? No tienen arco, se quedan sin comer. En el versículo 18 dice, no obtuvimos alimento, y en el 19 dice que los que iban en la caravana sufrieron mucho por la falta de víveres. Entonces, a ver, cuando yo no como por muchas horas, la verdad es que me pongo de mal humor. Imagínense cómo reaccionaron la familia de Ley y todos los demás cuando supieron que no pudieron cazar porque se rompió el arco y que no iban a poder cazar porque ya no tenían el arco. Y aparentemente este arco, o lo que nos hace ver la lectura del libro, es que este arco era fundamental para obtener alimento. Entonces, cuando esto sucede, ve en el punto 4, se quejan. En el versículo 20 dice, empezaron a murmurar. Y nada más y nada menos dice, y también mi padre empezó a murmurar contra el Señor su Dios. En el versículo 22 dice, aún hasta quejarse contra el Señor su Dios. Entonces, de algo que fue accidental, viene esta cadena que se convierte en una gran dificultad, ¿no? Porque no estaban a la vuelta del súper donde podían ir a comprar víveres, ¿no? Estaban en tierra inhabitada. Ahora, vamos a ver enseguida, ya ubicamos la dificultad. Vamos a ubicar ahora cómo reacciona Nefi. Vamos a ver que lo primero que él dice en el versículo 21, ve el punto, él expresa emociones. Dice, yo Nefi habiéndome afligido. Si tú ves la definición de afligido o aflicción, tiene que ver con tristeza o pesadumbre. Entonces, Nefi lo primero que tiene
o de la primera forma en que reacciona es, se siente triste. ¿Te has sentido triste a causa de alguna dificultad que se presentó en tu vida? Yo creo que todos. Vamos a aprender de Nefi juntos. Dice, versículo 23, ¿qué hizo Nefi? Punto 2, actuó. ¿Nefi se quedó parado llorando? No. Dice, yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto. Y dice, me armé con este arco y con una flecha y con una honda y con piedras. Entonces, con lo que tenía a su mano, con la materia prima que tenía, hizo este arco, hizo un palo, agarra una honda y agarra piedras y vámonos. Porque de que vamos a conseguir alimento, vamos a conseguir. O sea, Nefi tenía muy claro cuál era el propósito que ellos tenían de ir hacia la tierra prometida. Entonces dice en el versículo 23, ¿qué hizo? Pidió consejo. Le dije a mi padre, ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Y luego de pedir consejo a su padre, busca la guía de Dios porque dice, yo, Nefi, vi las agujas que estaban en la esfera y aquí es donde el Señor lo reprende a Ley y a todos. Entonces, Nefi ve en las agujas y en las agujas dice que les mostró hacia dónde debía de ir para conseguir alimento. Entonces, el quinto punto es, sigue la guía de Dios. Ascendí hasta la cima de la montaña conforme a las indicaciones dadas sobre la esfera. Entonces, ve que Nefi actuó, Nefi pidió consejo, Nefi buscó guía en las escrituras y Nefi siguió la guía que el Señor le estaba proporcionando. Luego, ¿cómo lo ayudó el Señor? Vamos a ver en el versículo 25, respondió a sus oraciones. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 25 dice, y ocurrió que la voz del Señor habló a mi padre. En el versículo 27 dice, cuando mi padre vio las cosas que estaban escritas sobre la esfera, entonces, ¿esto qué significa? Que el Señor les habló y les dio revelación. Lo hizo a través de la leona o a través de brújula, como le llamaban también. ¿Y qué más hizo el Señor por ellos? Les mostró a dónde ir. Ahorita te dije, ¿no? Que les dijo que subiera la montaña. Entonces, podemos ver, queridos amigos, que en las dificultades, si acudimos al Señor, el Señor no nos va a dejar, sino que va a estar ahí. Y con sus tiernas misericordias, Él nos va a dar el poder y nos va a habilitar. Vamos a la segunda dificultad. Vemos que el Señor le pidió a Nefi que construyera un barco. En sí mismo esto implicaba un desafío, sí. En sí mismo implicaba una dificultad, sí. Pero además esto se agravó por el hecho de que tuvo una oposición familiar muy fuerte. Mira, vemos en el versículo 8 del capítulo 17 que el Señor le manda construir un barco según la manera en que el Señor le iba a mostrar. Y entonces, ¿qué sucede en consecuencia? En el versículo 17 dice que sus hermanos llegan y se ríen de él y dicen, nuestro hermano está loco, pues piensa que puede construir un barco y atravesar estas grandes aguas. ¿Cómo se sentirían ustedes en tal situación? ¿Qué otra dificultad? Dice, no quisieron trabajar, versículo 18, no creían que habían recibido instrucciones del Señor, o sea, Nefi, que no recibió estas instrucciones, y dice, versículo 19, se alegraron sus corazones al grado de que se regocijaron por causa de mí. Es decir, tanto no le proporcionaron apoyo como que se burlaron de él. Qué situación, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Nefi en consecuencia? Vamos a ver, claro, como es de saberse, se aflige. Dice, yo Nefi me sentí sumamente afligido a causa de la dureza de corazón de sus hermanos. Pero vean, en esta ocasión, Nefi no se aflige por causa de las burlas de sus hermanos o por causa de que no querían trabajar con él, sino que se aflige porque sabía que ellos no estaban siguiendo al Señor. O sea, ve el corazón de Nefi y el amor que él tenía por sus hermanos, porque aún ante tal situación, él continuaba amándolos y preocupándose por ellos. Y luego, ¿qué dice? Entonces les enseña la verdad y les da testimonio. ¿Y por qué digo esto? Son muchísimos versículos, pero básicamente podemos resumirlo en lo siguiente. Primero, les recuerda la liberación de Israel de los egipcios. Segundo, les habla acerca de su condición y les dice que son homicidas en su corazón, por cierto. Y finalmente les da testimonio del poder de Dios. Habla con ellos y se llena de poder. Aún dice que si lo tocaban, iban a sentir el poder del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Justamente eso, ¿no? Mira, dice ahí en el versículo
53 del capítulo 17 dice, pero los sacudiré, dice el Señor, y esto haré para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Sabemos, una vez que ellos sienten ese poder cuando tocan a Nefi, sabemos que es el poder del Señor lo que nos ha sacudido y se postraron ante mí. Entonces, ¿qué hizo el Señor por Nefi? Le dio poder. Y a través de ese poder, sus hermanos pudieron saber que el mandato era de Dios y en consecuencia le prestaron su ayuda y se pusieron a chambear. Queridos amigos, aquí podemos ver muy claro cómo es que el Señor habilitó a Nefi primero para sobrellevar las cargas y segundo, lo llenó de poder ante su familia. ¿Qué podemos aprender? Hay una tercera dificultad, te lo dije hace un momento. La tercera dificultad viene por la rebeldía de la familia. Acuérdate, primera dificultad fue un accidente. ¿Cómo lo hizo Nefi? Segunda dificultad, ¿fue algo que el Señor le pidió? Es algo que el Señor puso en la vida de Nefi. En ocasiones el Señor va a poner cosas en nuestra vida, en otras ocasiones simplemente van a suceder las cosas. Y la tercera es una aflicción que viene como consecuencia de la rebeldía de su familia. Ese estudio te lo voy a dejar a ti, pero por ahora, ¿qué podemos aprender? Mira lo que dice en el capítulo 17. Y aconteció que el Señor estaba con nosotros. Y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta, los fortifica y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Porque Él había hecho convenio con ellos. Y ellos habían hecho convenio con el Señor de que los sacaría de Jerusalén y los llevaría a una tierra prometida, donde haría prosperar a una rama de la casa de Israel. Entonces, vemos, queridos amigos y amigas, que si guardamos los mandamientos del Señor, Él provee, Él fortifica y Él nos alimenta. Quizás tú estés pasando por una situación de enfermedad mental, enfermedad física, quizás algo que está deteriorando tu vida, aún hasta el punto de que no sabes si vas a vivir o no, o si vas a poder pasar esta aflicción o no, o si tu pariente, tu querido hijo va a regresar a la iglesia o no, si vas a superar tus dificultades financieras o no. El elder Anthony Perkins dice, me temo que demasiados miembros de la iglesia piensan que si son solo un poco más fuertes, podrán superar cualquier sufrimiento por su cuenta. Es una manera difícil de vivir. El momento pasajero de fortaleza que ustedes tengan nunca se puede comparar con la infinita provisión de poder del Salvador que les fortifica el alma. ¿Cómo pueden ustedes recurrir al poder que Jesucristo ofrece para socorrerlos y fortalecerlos en momentos de sufrimiento? La clave es que se unan al Salvador al guardar los convenios que han hecho con Él. Hacemos esos convenios al recibir las ordenanzas del sacerdocio. Y dijo el presidente Nelson, aquellos que han hecho convenios con el Salvador tienen acceso a un tipo especial de poder. Recurramos a ese poder como lo hizo Nefi, queridos amigos y amigas, y el Señor nos fortalecerá.